Colosenses, capítulo 2, versículos del 8 al 15. En la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Espíritu Santo, pongo mi mente, mi corazón, mi voz, para que seas tú utilizándome, que las palabras que salgan de mi interior sean de edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Bueno, mis amados hermanos, en esta mañana vamos a estar hablando de la suficiencia de Cristo, de ese acto hermoso donde el Creador, el Elohim, envió a su Hijo a morir por la humanidad. Esa muerte y resurrección de Cristo, oiga bien, que trajo esa comunión con el Padre y nos dio esa unidad nuevamente con Él. Recordemos que a través del pecado de Génesis capítulo 3, la relación entre Dios y los hombres se cortó. Entonces Dios levantó sacerdotes para que únicamente el sacerdote pudiera acercarse al lugar santísimo celestial. Recuérdese que en los inicios Dios hablaba directamente ¿con quién? Con Adán y con Eva. Habló directamente con ellos y les dijo, oiga bien, cómo debían de hacer, cómo deberían de usufructar la tierra, cómo expandirse. Pero ellos se dejaron seducir ¿por quiénes? Por la serpiente, que es el engañador. Entonces, oiga bien, a través de los tiempos y a través de la historia, Dios ha escogido hombres para dirigirse a ellos, y ellos, oiga bien, dirigirse a las comunidades en aquel tiempo que era Israel. Entonces, Dios mandó a su Hijo como oveja, como siervo, como cordero puro y sin mancha, para que Él se entregara por usted y por mí, en su plan maravilloso para darle salvación y redención a la humanidad. Pero también recordemos que Cristo vendrá por segunda vez, ya no como oveja ni como cordero, sino que vendrá como el león de la tribu de Judá. Entonces, oiga bien, la suficiencia de Cristo nos demuestra a través de las Escrituras y a través de la historia que solo Jesús salva, que no tengo necesidad de hacer rituales, que no tengo necesidad de tener algo extra, sino que sencillamente debe de ver en la persona el arrepentimiento y la fe para creer que Jesús es el Hijo de Dios y que Él, a través del derramamiento de su sangre, me ha dado salvación y vida eterna. Este mensaje, oiga bien, de Colosenses, del capítulo, está basado en la iglesia de Colosas, ¿verdad? Esta iglesia estaba en Asia Menor, a 160 kilómetros de Éfeso. Aquí, oiga bien, esta iglesia había sido fundada por Epafras, que este hombre fue y visitó al apóstol Pablo y le comunicó
oiga bien, los problemas, las dificultades que estaban atravesando en ese momento. Y uno de los problemas que estaban viviendo y atravesando la iglesia de Colosas era que estaban siendo influenciados por los judaizantes, que les decían que ellos, aparte de recibir a Cristo, tenían que cumplir la ley y tenían que ser, ¿cómo, hermano? Circuncidados. Pero el apóstol Pablo, en ese momento el apóstol Pablo estaba preso. Entonces, en prisión el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas y les dice que no se dejen, oiga bien, influenciar por nada, por fábulas, por doctrinas de hombres. Y en este momento las doctrinas que abundaban en ese tiempo era el judaísmo y también estaba el gnosticismo, que era una mezcla entre lo cristiano, entre lo pagano, con las situaciones de los griegos, y todo esto quería influir a la iglesia, oiga bien, para descartar como siempre la suficiencia de Cristo en la vida del ser humano. Entonces, la pregunta es, ¿estoy seguro yo de que Cristo es todo para mí? He aprendido a través, oiga bien, de mi vida que el único que me puede sostener, que el único que puede darme salvación es Cristo Jesús, que desde el momento que Cristo ha venido a mi vida me ha dado un nuevo nacer, una nueva mente, un nuevo corazón, que Él cambió mi vida y ahora usted y yo somos hijos de Dios. Lo creo y lo puedo sostener a través de mi testimonio, a través de mi vivir. Cristo, oiga bien, ha venido para dar vida y dar vida en abundancia. Y así como la iglesia de Colosa estaba siendo afectada por todos estos grupos, oiga bien, que querían destruir la iglesia, lo mismo que ocurría allá en el capítulo número 8 del libro de los Hechos de la historia primitiva, también hoy en el siglo XXI el enemigo con sutileza, oiga bien, está queriendo descartar la suficiencia de Cristo dentro de las iglesias. Hoy podemos ver que los pastores hemos perdido la visión de las escrituras y estamos trayendo lo pagano, estamos trayendo lo esotérico, estamos trayendo lo oscuro a las iglesias y estamos, oiga bien, dejándonos influenciar por la máquina de humo, por las luces trombóticas, por tener ambientes de discotecas dentro de la iglesia. Los que hacen, ellos saben por qué lo hacen, hermano. Al menos su servidor aquí no lo haría. Pintan las paredes de negro, los cielos de negro, a las alabanzas quitan la luz, ponen la luz tenue para que usted pueda encontrarse con el Espíritu. Hermano, si para encontrarnos con el Espíritu no necesitamos de un ambiente. No necesitamos que el pastor maneje mi mente y a través de las luces, del humo y que todo se vea oscuro, yo me voy a encontrar con el Espíritu de Dios. Se va a encontrar con el diablo quizás. Pero yo para encontrarme con el Espíritu de Dios y en la presencia de Dios, lo que necesito es tener un corazón lleno de arrepentimiento, hermano. Y así presentarme delante de Él. ¿Por qué? Porque el mundo quiere meterse a la iglesia, quiere traer todo lo pagano. ¿Para qué? Para decir que Jesús necesita algo más, que Él no es suficiente. Necesito traer show, necesito traer ruedas, necesito traer luces. Cristo no necesita eso, hermano. Si Él es suficiente. Él es suficiente para salvar a alguien, si ya lo hizo en la cruz, pues. Su muerte y derramamiento de sangre en la cruz de Calvario fue más que suficiente. Allá en la cruz dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Nadie debe nada, la deuda está saldada. Los pastores nos hemos invitado todos esos rituales, hermano. Nos hemos inventado todas esas locuras para que la gente venga. Los pastores se han levantado y han traído, oiga bien, iglesias heavy, iglesias cool, donde el joven puede llegar como quiere, trenzudo, borracho, como él guste. Y claro que pueden venir, aquí pueden entrar. Pero yo como pastor les voy a enseñar cuál es el cambio que Cristo opera en la vida de las personas. Yo llegué peludo, yo llegué todo como que era basurero. Sí, pero Cristo me va a hacer una nueva criatura, hermano. ¿Y eso empieza ¿dónde? En mi corazón, en mi mente y en mi manera de ser, en mi vestuario. La señora o la señorita que anda en la vida loca y viene a la iglesia, va a venir con minifalda, los hermanos contentos. Pero yo como pastor
le voy a enseñar a esa mujer a que se vista con cordura, hermano. Pero nos volvemos tan sutiles los pastores, oiga bien, y nos olvidamos de la suficiencia de Cristo. Ya viene el mundial. Vamos a ver cuántos aparecemos con los domingos mundialistas, ¿verdad? Véngase en calzón de tado, hermano. Y las hermanas de cachiporra, y vamos a dar el mejor premio. ¿Necesita eso Cristo? No. ¿Necesita eso el ser humano? No. ¿Sabe qué necesita el ser humano? Necesita Cristo Jesús gobernando sus vidas para que tengamos el qué? Mejores sociedades. No nos dejemos engañar, mis amados hermanos. Y eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Colosas. Fábulas, emociones. Hermano, Cristo no es emocional. Él es las Escrituras. ¿A dónde apareció Cristo? Cuando Él iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la serpiente. Allí apareció Cristo. Porque la simiente de la mujer, ¿quién fue? Fue Cristo, hermano. ¿A dónde nació Cristo? A través de una mujer llamada María. Allí apareció el plan de redención para la humanidad. Nos proporciona una clara presentación de la intención de Dios para restaurar la relación rota entre Él y la humanidad a través de Jesucristo. Esa es la suficiencia de Cristo. La Biblia nos enseña acerca de la fe, la elección y salvación por los méritos de la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección por fe. No hay nadie que pueda salvarle, hermano. No hay nada, ni el dinero, ni todo el dinero del mundo. Y hay un famoso dicho que dice, es que el dinero todo lo puede comprar. Mentira. La salvación no se la puede comprar. Su salud no se la puede comprar. Todo lo material puede comprar, pero no todo. Porque la salvación y la salud, ¿solo quién? Solo Dios, mis amados hermanos. Por eso Él es suficiente para la humanidad y para los creyentes. No necesitamos nada emocional, hermanos. Y no estoy quitándole los méritos a los dones y manifestaciones del Espíritu Santo. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de lo exterior. Estoy hablando que cuando usted entre por esa puerta, oscuro, con humo, y le pongan un reflector, y ahí viene el hermano y lo lleven y lo siente con el reflector, ¿verdad? Y el pastor empieza a saltar y a brincar y a tirar el saco. No, hermano, Cristo no necesita de eso. No necesita de eso. Número uno, Cristo es suficiente porque está por encima de las filosofías y las tradiciones. Versículo 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud que dice de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En este tiempo, mis amados hermanos, cuando se refería a las filosofías, es el amor al conocimiento. Se refiere a cualquier sistema de pensamiento religioso que no coloca a la persona de Cristo como el centro de la escena de este mundo, sino que pone a Cristo, pero necesito esto. O sea, sí venía Cristo, pero necesitas que pongas un depósito de $15,000. Ahí había una secta en internet que le vendían su certificado de salvación por $500 una vez al año. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que la gente los compra. Si la salvación para nosotros no vale nada. Para el Padre valió la muerte de su Hijo, que lo entregó, oiga bien, a plenitud, que le cerró los cielos cuando estaba en agonía. ¿Por qué? Porque nos amó, hermano. Pero oiga bien, esta filosofía querían poner la circuncisión a la par. Querían poner parte de las doctrinas de los griegos a la par. Pero en Cristo, oiga bien, tenemos
todo. Yo no necesito irme de rodillas caminando para allá, no necesito irme allá para Guatemala a ver al Cristo negro, no necesito de eso. Lo que necesito es encontrarme con mi Salvador. Eso es lo que necesita la humanidad, eso es lo que necesita el mundo, oiga bien, para ser diferentes en este mundo pecaminoso. Hoy vemos tan común, oiga bien, en las iglesias cristianas, y me voy a meter con las iglesias cristianas, los pastores divorciando, los líderes borrachos. Los líderes anduvieron allá viendo a Marco Antonio Solís, el Buki. Allá anduvieron cantando Otra Navidad Sin Ti. Hermanitos que no les importa, que allá van las hermanas a la playa y allá van a enseñar todas las longas y no le importa. No debe de ser así. Debemos de ser diferentes, hermano. Los cristianos somos diferentes. Hemos nacido de nuevo. Ya no somos esclavos del pecado, mas somos libres. ¿En quién? En Cristo Jesús. No, oiga bien, no tenemos que modelarle a este mundo lo que somos, sino lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y esa es la suficiencia del Señor. Tradiciones en este tiempo, oiga bien, eres sistema o estilo religioso que no proviene de Dios, sino que proviene de los hombres. ¿Y a vos quién te ha dicho? ¿Quién ocupó el primer engaño en la Biblia? La serpiente. Con que Dios ha dicho. Es que no es así, dijo. Él los ha querido engañar y les cambió la jugadita, ¿verdad? Y los engañó. Es que ese es el mundo. Nos engaña, nos traiciona, oiga bien, y nos quiere que nos alejemos de Dios. Por eso, oiga bien, usted todos los días, hermano, debe de leer la palabra de Dios. Debe de afirmarse en las Sagradas Escrituras para que cuando venga lo pagano, para que cuando venga lo del mundo, no me lo atrapen en sus redes y usted permanezca firme en la palabra de Dios. Acabamos de ver, oiga bien, cómo Esteban fue el primer mártir de la iglesia, donde no se doblegó, donde se mantuvo firme en que él había creído en el Cristo resucitado. Ahora la pregunta es, ¿será que yo ante este mundo me mantengo firme? ¿Porque he creído en el Cristo resucitado? ¿O me dejo llevar por lo emocional? ¿O me dejo llevar por las vanas palabras de cualquier persona que se hace llamar en este tiempo predicador? Ya le dije aquel día, y lo vamos a ver este jueves, de este hombre Simón, cuando vio el actuar de Felipe y que tenía el poder del Espíritu de Dios, y que hacía milagros, que hacía prodigios y echaba fuera demonios. Y apareció el primer pastor del Evangelio de la Prosperidad, y dijo, yo quiero de eso, les doy tanto y demen. ¿Y qué le dijeron a los discípulos? Pues toma ese dinero porque hoy te va a ir de lo peor. Ahí apareció el primer pastor del Evangelio de la Prosperidad, queriendo tener las cosas, ¿para qué? Para sacar su provecho, hermano. Léalo en el capítulo 8 del libro de los Hechos, ahí está. Entonces, oiga bien, la suficiencia de Cristo es lo que el creyente debe de tener en su vida todos los días. ¿Para qué, hermano? Para que sepamos y nos sostengamos en medio de la tormenta. La religión está compuesta de sabiduría y preceptos humanos que alejan al hombre de Dios. Porque le quitan la importancia al sacrificio de Cristo y nos enseñan que hay algo más. Sí, Cristo te salva, pero para asegurar esa salvación necesitas esto. Por eso es que dicen que entre Santiago y el apóstol Pablo había un dime que diré, porque uno decía que la salvación era por gracia, que es el apóstol Pablo, y Santiago decía que era por obras, pero no se estaban contradiciendo. Porque cuando usted estudia las Escrituras, sí es por gracia, pero deben de ver buenas obras en mí. Porque si he nacido de nuevo, en mí deben de haber, ¿qué? Obras dignas de arrepentimiento. Y muchos hemos confundido que con decir una oración, ya soy salvo.
¿Cómo demuestro que soy salvo? A través de mis frutos, a través de la suficiencia de Cristo. Pero si yo hice una oración, si los hermanos de la iglesia de Las Palmeras allá se encontraron a alguien y le dijeron, ¿quiere recibir al Señor? Y él le dijo, sí, quiero hacer la oración. Y el hermano y la persona hizo la oración, pero usted no sabe si la hizo por salir del compromiso. Ay, por quitarme esto de encima. Porque iba preciso hacer un mandado. Usted no sabe, solo esa persona. Y esa persona, oiga bien, dará frutos dignos de arrepentimiento si en verdad en él hubo arrepentimiento y fue para creer. Por eso la oración es una profesión de fe. Es alguien que recitó una oración, oiga bien, pero solo él sabe si realmente tuvo un encuentro con Jesús en ese momento. ¿Quién da el testimonio? Los frutos. Eso da el testimonio que hemos nacido de nuevo. Que ya no somos como los demás. Que ya no habitamos en este mundo, vivimos en este mundo, sino que simplemente somos pasajeros, oiga bien, y somos parte del reino celestial. Pablo aquí no condena la filosofía, porque el apóstol Pablo también era un filósofo dotado. Pablo condenaba las enseñanzas de los falsos maestros que daban más crédito a la humanidad que a Cristo. La filosofía griega era una de las mezclas del gnosticismo, que además tenían el legalismo judío y el ritualismo pagano. Fue esta filosofía la que convirtió la doctrina romana en una falsa religión. Estas mismas filosofías y tradicionalismo era la que los herejes querían infiltrar en la iglesia. Pablo le daba un mandato a los creyentes: mirad que nadie los engañe. Un día de estos veía la publicación de una señorita en una iglesia local de El Salvador, por años servidora de la iglesia, bautizada en la iglesia, y decía, al fin conocí a Cristo y se estaba rebautizando. Entonces no lo había conocido. Entonces no sabía quién era. Porque usted no tiene que andarse rebautizando porque ahora encontró una iglesia más heavy aquí en El Salvador. Porque llegan a escuchar rock, llegan a esto. No, hermano. Necesito yo traer aquí al grupo Metamorfosis para que los jóvenes vengan. No, lo que necesito aquí es que se levante alguien y me diga, pastor, levantemos a un grupo de jóvenes. Hagamos un culto de jóvenes. Hagamos un culto juvenil. ¿Cómo podemos hacer, pastor? Para enseñarles la verdad y no se corrompan con este mundo. Pero ahí había publicado que hoy sí ¿qué pues? ¿Sabe cuál es el problema? Que no conocemos a Jesús, hermano. Y ando buscando lo emocional. Y como lo dije hace un rato, el evangelio no es emocionalismo, hermano. El evangelio es las buenas nuevas del reino de los cielos. Son las buenas nuevas que este mundo necesita para salir de los problemas y de las dificultades. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, porque Él es Dios. No es como estas filosofías creían que era un hombre, que había adquirido todo el conocimiento y por eso ya era un ser supremo. No, hermano. Era el Hijo de Dios. Era el yo soy, el verbo hecho carne. Esto significa que la totalidad de Dios estaba en el cuerpo humano de Jesucristo. Él era el Dios mismo, hermano. La imagen de Él, dice el libro de Hebreos. Esto está en contraposición de los gnósticos. Oiga bien, que Cristo no era humano. Y si era humano, no era Dios. Porque los gnósticos creían que la materia, o sea, el cuerpo, estaba malo, era algo que se arruinaba. Entonces, si este cuerpo se contaminaba y se destruía, ¿cómo podía ser Dios? No creían en eso, no creían en la suficiencia de Cristo. Los gnósticos hacían cultos a los ángeles y otros para buscar intermedios para acercarse a Dios.
Pablo afirma que en Cristo habita, vive, mora toda la plenitud de la deidad. Es decir, que Cristo es el único mediador aceptado entre Dios y los hombres. No hay otro mediador, hermano. No hay una corredentora, no hay. Solo hay un vicario. Y ese es Cristo Jesús. Solo Él, hermano. La iglesia tradicional dice que el Papa es el vicario de Cristo. Pues la verdad que no. Porque el que padeció todo el sufrimiento fue Cristo Jesús. Y usted y yo somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Le guste o no le guste. Y así dice la Escritura. Entonces, oiga bien, usted y yo debemos de creer en la suficiencia de Cristo. No necesita hacer algo extra, hermano. No necesito. Solo debo de creer y tener la firmeza de que Jesús es el Hijo de Dios y que Él me ha dado una nueva vida. Y que Él, oiga bien, me ha dado una nueva esperanza, y que Él me dio remisión de pecado, y que Él me justificó ante el Padre, y que, oiga bien, y que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Eso debo de creer yo. Denle un buen aplauso al Señor. Ahí andan muchos creyendo en los ángeles, hermano. Allá en San Miguel tienen un famoso ángel, ¿verdad? Que tiene a los pies al diablo. Si es que el que lo tiene a los pies es Cristo, no es un ángel. Por eso le he dicho yo muchas veces, no ande diciendo que usted tiene al diablo y que lo va a pisotear. No ande diciendo eso, hermano. Veniste, diablo, te voy a... No ande diciendo eso. Me lo va a agarrar. Es que no es usted. Es Cristo el que lo derrotó. Y Él me va a ayudar, oiga bien, a salir de las dificultades. Y Él me va a proteger. Acercaos a mí, dice el Señor, y el enemigo huirá de vosotros. No dice andar al gimnasio y retalo, no dice eso. Y ahí anda el hermano, y que aquí, y que ahí. No, hermano. Usted y yo debemos de mantenernos como firmes en el Señor, buscando de Él todos los días. En Cristo estamos completos. Esto significa, ni más ni menos, a través de nuestra unión con Cristo, participamos de la plenitud de la deidad, compartimos la naturaleza divina. ¿A través de quién? A través de Cristo Jesús. En Cristo tenemos toda llenura de Dios para extraer todo lo que necesitamos en nuestro progreso, tanto espiritual, moral y mental. Por tanto, no necesitamos de religiones o filosofías no bíblicas, que era lo que enseñaban los gnósticos. Una famosa escritora, Teresa Ávila, dijo: quien a Dios tiene, nada le falta, solo a Dios basta. Porque el que tiene a Dios, lo tiene todo. Todo, hermano. Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada. Y la palabra nada es nada. ¿Por qué? Porque en Él lo tenemos todo, hermano. ¿Necesita salud? Busque a Dios. ¿Necesita ser un buen padre? Busquemos a Dios. ¿Necesita usted ser una buena madre? Busque a Dios. ¿Necesita ser un buen hijo? Busque a Dios. ¿Necesita una casa nueva? Pídasela a Dios, hermano. ¿Necesita un carro? Pídaselo al Señor. Y Él me lo va a dar. Si está en los planes de Él y en la voluntad de Él, se lo va a dar, hermano. Que no le quepa la menor duda. Porque así es Dios. Él es suficiente, pero como dice Mateo, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, hermano. Así obra el Señor y se manifiesta. Número 2. Cristo es suficiente porque su muerte y resurrección quitó el verdadero problema de los seres humanos. ¿Y cuál es ese verdadero problema? El pecado.
Porque el pecado nos tenía enemistados ¿con quién? Con Dios. Recuérdese que usted y yo no somos creación de Dios. Somos procreación. Porque usted y yo venimos ¿de quién? De Adán y de Eva. Aunque somos creados a su imagen y semejanza. Eso sí. Entonces, todo el que nace del vientre de una mujer, oiga bien, trae el pecado de Génesis capítulo 3. Y no hay manera que pueda salir de esa condenación eterna más que a través de Cristo Jesús. No hay, hermano. Y en el libro de Hebreos dice que el destino final del hombre es la muerte. Y al final habrá un juicio. La Biblia lo dice. Entonces yo, como ser humano, solo puedo obtener redención y salvación ¿en quién? En Cristo. Solo en Él. Y estamos muertos, oiga bien, al pecado. Ya no somos esclavos del pecado. ¿Cuántos de los que estamos aquí por mucho tiempo quisimos buscar soluciones humanas, retiros de ciertas iglesias y no pudimos salir? No pudimos encontrar la salida. Pero cuando Cristo llegó a nuestras vidas y nos encontró y nos llamó y nos dio salvación, el camino fue diferente, ¿verdad? Y todo aquello que nos ataba al pecado fue desatado. Y Él nos dio libertad, oiga bien, hasta la eternidad. Versículo 11. La obra de Cristo es superior al legalismo. En Él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Recordemos también en el libro de los Hechos hay un pleito con Pedro. Que Pedro, oiga bien, él creía que los gentiles no tenían derecho a la salvación. Entonces Pedro solo le predicaba de Cristo resucitado a los judíos. Pero dentro de los judíos le decían a Pedro, sí, pero si él recibe a Cristo, cree que Jesús era el Hijo de Dios, pero debe de circuncidarse. Entonces le estoy quitando, oiga bien, la suficiencia a Cristo. No necesito añadirle nada. Y en el capítulo 9 de Hebreos lo vamos a ver más adelante. Según la ley, los judíos varones a los 8 días de nacidos tenían que ser circuncidados. Los gnósticos, judaizantes enseñaban que además de aceptar a Cristo, los creyentes debían de circuncidarse. Pero eso es tradición, hermano. Porque Cristo, la ley la clavó ¿a dónde? En la cruz. Porque la ley fue dada porque el ser humano no la podía cumplir. Pero la ley fue dada para demostrarle al ser humano que era bueno y que era malo, que agradaba a Dios y que no agradaba a Dios. Oiga bien, la ley fue dada para demostrarnos que el ser humano no la podía cumplir y que año tras año el sumo sacerdote tenía que acercarse al lugar santísimo celestial a expiar los pecados del pueblo. Pero Cristo, de una vez y para siempre, derramó su sangre por la humanidad. Y ahora todo aquel que crea en el Hijo de Dios puede acceder al lugar santísimo celestial. Antes no cualquiera podría acceder, hermano. Es más, el sumo sacerdote cuando entraba a expiar los pecados del pueblo, a él le ponían unas campanitas en su traje. Y en la cintura se le amarraba un lazo. Y el sumo sacerdote tenía que entrar moviéndose. Y estaba expiando los pecados y no podía dejar de moverse. En el momento que dejaban de sonar esas campanitas, es porque el sacerdote había muerto. No era digno delante de Dios. Ahora, de los que estamos aquí, ¿cuántas veces hemos entrado al lugar santísimo celestial indignamente? Y aquí estamos. ¿Por qué? Por la suficiencia de Cristo. Porque Él nos dio, oiga bien, la entrada ¿para quién? Para con el Padre. Entonces,
Eso es lo que debemos de creer. Eso es lo que debo sostener en mi vida como creyente y la seguridad de mi salvación. Entonces Pablo les dice que no lo necesitan, porque Cristo con su obra efectuada en la cruz, oiga bien, Él no operó nuestra carne, sino el problema espiritual de nuestro corazón. El cuerpo del pecado fue destruido de su señorío, es decir, Dios quitó el señorío de nuestra vieja naturaleza y nos ha dado una nueva. Porque el problema del hombre, ¿dónde está? ¿Está en que sea incircunciso? No. ¿A dónde está? En el corazón. Aquí está nuestro problema. Aquí está el pecado que nos gobierna. Y cuando Cristo muere y cuando el hombre se acerca a Cristo, ese corazón que está lleno de pecado y es esclavo del pecado, oiga bien, viene a ser posesión del Espíritu Santo de Dios. Y usted y yo ahora ya no somos de la carne, sino que somos templo y morada del Espíritu de Dios. Ya no gobierna el pecado, ahora me gobierna el Espíritu de Dios. Su obra redentora, oiga bien, nos resucita. Y dice el versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Fulano de tal ha venido a mí como ministro del Evangelio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sepultado con Cristo por inmersión, resucitado a una nueva vida. Y usted y yo, a través de Cristo, somos los primogénitos de la resurrección. Entonces, Cristo es más que suficiente, hermano. Solo en Él. No necesitamos andar buscando afuera, no, busquemos en la Biblia. Aquí en la Biblia va a encontrar quién es Cristo para usted. Aquí en la Biblia me voy a encontrar con Él. El problema es que queremos encontrarnos con Cristo, pero no leemos la palabra, hermano. Me quiero encontrar con Cristo, pero no me instruyo en el conocimiento. Quiero encontrarme con Cristo, oiga bien, pero no me tomo el tiempo para orar por lo menos 10 minutos en mi vida. Oro 1 minuto y gracias a Dios. Y así no obra Dios en la Escritura, así no obra Dios en la oración. Dios quiere que estemos conectados con Él. Dios quiere que haya una permanencia de nosotros en Cristo Jesús. Recordemos que Cristo nos saca de la vida de pecado que nos conduce a la muerte y nos da una nueva vida mediante la fe en el poder de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos, de manera que Cristo nos hizo libre de los malos deseos a través de una operación espiritual. Ya no necesitamos, oiga bien, el ritual judío ni nada. No necesitamos nada más que arrepentimiento y fe para creer. Eso es lo que necesita el ser humano, y por eso en 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El verdadero problema de la sociedad es el pecado. La filosofía, la tradición y la falsa religión, por buena y lógica que parezca, no puede quitarlo. Solo la sangre de Cristo derramada en la cruz lo puede hacer. Y esa es la suficiencia de Cristo. No hay nada, hermano, que pueda hacer remisión de pecados. Y la misma ley nos lo muestra, que año con año tenía que ir el sumo sacerdote a hacer un sacrificio. Año con año. ¿Qué horas son? ¿Lo terminamos, hermanos? Dice la protesta del jabonero. Un jabonero le decía a un predicador evangélico
que el evangelio no tenía poder para cambiar al pecador, puesto que por más que predicara el evangelio, todavía había borrachos, ladrones, prostitutas y toda clase de pecados en el barrio. Pues vino el predicador y le respondió, su jabón tampoco sirve para nada, le dijo. ¿Por qué? Le dijo el jabonero. Porque ¿cuánto tiempo hace que usted lo produce? Y vea cómo están de sucios los habitantes de este barrio. Bueno, si quieren estar limpios, tienen que aplicarse el jabón, le dice. Del mismo modo, replicó el predicador, para que se acaben los pecadores, estos tienen que lavarse con la sangre de Jesucristo. No hay nadie que pueda limpiar el corazón del ser humano más que Cristo Jesús. No necesitamos de tradiciones, hermano. Solo Cristo me basta. Solo en Él. Número 3. Cristo es suficiente porque su obra en la cruz fue completa. Versículo 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, oiga bien, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuál es el acta de los decretos, hermano? La ley. El hombre no la puede cumplir. No puede alcanzar salvación por sus propios méritos. No hay nada que yo pueda hacer, oiga bien, por adquirir salvación. Si me quito un dedo, si me quito una mano, si me quito un brazo, si me quito un pie, no hay nada que yo pueda hacer. Que me saje mi piel con una cuchilla, que me latigue en la espalda, no hay nada. Porque Cristo ya lo hizo. No tengo que crucificarme en un madero, porque Cristo ya lo hizo, hermano. Él ya lo hizo. Por eso, oiga bien, Él es mi suficiencia en mi salvación. Vamos al capítulo 9 de Hebreos. Para entender la suficiencia de Cristo, lo vamos a leer todo. Porque aquí está escrito. Y no es lo que el predicador diga, no, es lo que la Biblia dice. Hebreos 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, en la cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar con detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado en el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, la cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presenta ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenida eterna, oiga bien, habiendo obtenida eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién? Cristo. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley y a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hace remisión de pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como lo hacía el sumo sacerdote, en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario, oiga bien, padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Esa es la suficiencia de Cristo. Puso atención donde dice, si no fuera así, cada vez que usted y yo nos portáramos mal, Cristo tendría que venir a morir a la cruz por usted y por mí. Pero el sacrificio de Cristo fue de una vez y para siempre. Él ya no va a bajar a morir, hermano. Él ya no va a venir a morir por usted y por mí otra vez. Él va a venir por su iglesia. Y después vendremos juntamente con Él en su segunda venida. Entonces, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, debemos de saber que Cristo es más que suficiente, hermano. Que no necesito nada externo. Lo que necesito es conocerle a través de las Sagradas Escrituras. Lo que necesito es dejar que el Espíritu Santo de Dios gobierne en totalidad mi vida. Necesito que el Espíritu de Dios sea el que me guíe por las sendas de justicia, por amor a su nombre. Y saber que solo en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso al Señor en esta. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres más que suficiente. No necesitamos, Dios, nada externo. Basta tu gracia, basta tu palabra, basta tu gloria. Basta, Señor, que creamos
en tu suficiencia. Que no hay nada que nos pueda dar vida más que tú. Que no hay nada que nos pueda bendecir más que tú. Que no hay nadie que nos pueda hacer bienaventurados más que tú. Gracias, porque en la cruz lo diste todo, Señor. Porque tu derramamiento de sangre fue de una vez y para siempre. No necesito otro mediador. No necesito otro corredentor. No necesito que nadie haga algo por mí. No necesito sacrificios. Porque tú ya hiciste lo que era necesario, Señor. Y por eso Juan el Bautista con palabras dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Jesús, por habernos encontrado. Porque no nos dejaste. Porque a pesar que muchos, Señor, nos escondimos, huimos, nos hicimos los sordos. En cuanto tenías oportunidad, mandabas a alguien a que nos dijera: estás a tiempo, Jesús te ama. Y pasaban los días y aparecía alguien: estás a tiempo, Jesús te ama. Él ya pagó por tus pecados, solo quiere que le abra las puertas de tu corazón. Y seguimos huyendo, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero hasta que nos pudo persuadir a través de la palabra y confesamos que Jesús es el Señor. Y nos cambió, y nos transformó, y nos redimió, y nos dio una nueva vida. Gracias, Jesús. Gracias por ese amor incondicional. Ahora quizás en esta mañana usted se encuentre huyendo del llamado del Señor. Pero hoy Dios nos dice, le dice que le ama y que Él tiene un plan perfecto para su vida, salvación y vida eterna. Solo abra las puertas de su corazón a través del arrepentimiento y fe para creer que hoy Jesús le dará una nueva vida. Si quiere hacerlo, puede hacerlo a través de esta oración. Reciba a Jesús como su Salvador personal. Hágalo hoy mismo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Hoy quiero invitarle a que busque una iglesia local, que busque al pastor y pídale que le hable más de la salvación. Si tiene una Biblia en casa, abra el Evangelio de Juan, el Evangelio del amor. Padre, te damos gracias por aquellos que confesaron que en su boca que Jesús es su Señor, que hoy puedan ser inscritos en el libro de la vida. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana. Señor, aquí estamos delante de ti tal cual somos, llenos de imperfecciones, pero con la fe y la esperanza de que un día te veremos, Dios, que un día nos recibirás en los aires
y nos llevarás a celebrar las bodas del Cordero. Señor, gracias por amarnos. Gracias por estar con nosotros en todo momento y en todo lugar. Si en esta mañana usted necesita oración, si usted está pasando por algún problema, por alguna tormenta, levante su mano para orar por usted. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, oro por aquellos que en señal de fe han levantado su mano. Oramos por sus vidas, por sus familias. Tú conoces, Señor, sus problemas, sus ansiedades, sus dificultades. Tú sabes, Dios, los procesos que están viviendo y atravesando como familia, como padres, como esposos. Pero hoy, Señor, clamamos por cada uno de ellos, para que seas tú, Señor, manifestándote en gloria y en poder. Que hoy, Señor, los cielos se abran y la bendición pueda fluir de parte de ti sobre sus vidas. Que seas tú ministrándoles a través de tu Espíritu Santo, Señor. Que seas tú, Padre, echando fuera la enfermedad, el dolor. Que seas tú rompiendo, Señor, cadenas de alcoholismo, de drogadicción, de homosexualismo, lesbianismo, Padre. Que hoy seas tú, Señor, con tu poder liberando ese cuerpo del pecado. Que seas tú, Señor, fortaleciendo los vínculos emocionales del amor, de la confianza dentro del matrimonio y la familia. Que seas tú obrando en el corazón del padre, de la madre, del esposo y de los hijos. Que hoy, Señor, podamos ser renovados a través de tu Espíritu Santo y podamos ser vivificados por Él. Señor, que esa llama que tú has encendido en nosotros no se apague, sino que permanezca dando luz en medio de estas tinieblas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, porque tú hoy nos has renovado, nos has dado fuerza, Señor, y no dejaremos de creer en tu suficiencia, en que no hay nadie más que solo tú que nos da salvación y vida eterna. Por eso, Señor, te cantamos y te decimos gracias por ser buenos, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por ser bueno. Gracias por amarme, diga. Gracias por amarme. Gracias por la cruz. Gracias por la cruz. Gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme, diga. Y gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Y gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu vida dar. Como tú no hay otro, dígalo, iglesia. Como tú no hay otro. Como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos permitiste congregarnos, porque nos permitiste poder acercarnos al lugar santísimo celestial. Gracias por habernos dado paz para con Dios. Gracias, Jesús, por entregarte por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén
y amén. Dele un buen aplauso al Señor. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos el martes en Familias en Victoria y a las 6 de la tarde nos vemos para ir a Fusate. Dios me los bendiga a todos.